Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo la partida de la ronda número 1 que disputaron dos de los grandes protagonistas del torneo, Hikaru Nakamura con las piezas blancas y Bachel Legras con las piezas negras. Recordad que quedaron el segundo y el tercero en la clasificación. Pues bien, esta partida fue una partida muy dura de este torneo. Se enfrentaban el primer día y esta es la partida que os traigo en este momento. Nakamura llevaba las piezas blancas y empezó con E4 y el francés le respondió con la defensa siciliana tan popular en estos últimos tiempos. De hecho siempre ha sido popular, pero últimamente la élite la está eligiendo como apertura favorita desde que Magnus Carlsen está metiendo esas palizas. Caballo C3. Aquí quieren tal vez jugar un sistema cerrado o tal vez una que se está poniendo muy popular, que de hecho fue la que eligió también Magnus Carlsen tiempo atrás, con D6 y aquí D4 sacando el peón. Aquí podrían transponer a las variantes más trilladas de la siciliana con caballo F3 seguido de caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4 y caballo F6. Tenemos pues las variantes populares de la siciliana, lo más jugado, pero también en vez de elegir caballo F3 podrían elegir por sistemas cerrados con F4 para jugar por ejemplo el ataque Grand Prix, que se da por ejemplo con caballo C6, caballo F3, G6, alfil C4, alfil G7, enroque corto E6 y D3, y luego aquí pues las blancas tienen planes como llevar la dama a E1 para seguir con dama a H4 y luego romper entregando incluso el peón F, romper digamos la estructura negra con un gran ataque en el flanco de rey. Pero como os digo, aquí las blancas eligieron D4. Naka saca el peón central, lo capturan las negras, C por D4 y dama por D4, y ahora las negras aprovechan y con caballo C6 están atacando a la dama. Y curiosamente Magnus Carlsen elige esta jugada cuando hace un tiempo jugó esta apertura, estorbando que salga el alfil, porque realmente aquí en esta posición las blancas lo que pretenden ahora es llevar el alfil por el fianchetto a la gran diagonal. Caballo F6, desarrollando piezas las negras, B3 para llevar el alfil, como hemos dicho, a la gran diagonal, E6, alfil B2, D5, E por D5 y E por D5. Aquí vemos gran presión ya sobre el peón aislado que le ha quedado a las negras. Meten más presión con enroque largo, las blancas ponen bajo seguridad a su rey y aprovechan que la torre queda pues mirando a ese peón aislado que está sufriendo. Realmente ese peón va a ser muy difícil de sostenerlo. La partida siguió con alfil E6, lo defienden otra vez aquí, rey B1, dama A5, caballo B5 confrontando a las damas y hay un intercambio de damas, dama por D2, torre por D2 y caballo E4 atacando con iniciativa a las blancas. Torre E2. Vemos que en esta posición, como la torre le está dando unos potentes rayos X al rey negro, se enroca, pone bajo seguridad al rey Bachel Legras enrocándolo en largo y F3 molestando a ese caballo. También las blancas molestan al caballo. Le están preguntando al caballo de Hikaru Nakamura que qué quiere hacer con su salud, si quiere perderla o no. El caballo se retira a D4. Lo capturan las negras, caballo por D4 atacando a la torre, alfil por D4 y aquí todavía siguen atacando la blanca al caballo, pero el alfil sale en socorro de ese caballo y desarrollando pieza, ganando un tiempecito. Digamos que ahora están atacando también al alfil indefenso. Claro, aquí las blancas tienen dos posibilidades, capturar ese alfil y el caballo sale recapturando y el alfil ha ayudado al caballo a salir del ataque del peón, o también las blancas pueden capturar en G7. Si capturan en G7 lo que pasa es que quedan en una posición un poco dudosa después de torre HG8 atacando ese alfil, y si ahora capturan el caballo, F por G4, torre por G7, y la posición es cierto que está igualada, pero mirad que el subdesarrollo de las piezas blancas es bastante grande y las negras ya están, digamos, muy desarrolladas y además cuentan con la pareja de alfiles.
Es por eso que aquí las blancas lo que hacen es capturar en C5, caballo por C5, ese caballo sale de la amenaza, el alfil lo ha ayudado, lo ha salvado, y torre D2. Aquí torre H8 más sin lleva la torre y la centraliza. Vemos una posición donde realmente las negras están muy bien. Es verdad que tienen el peón aislado, que es una debilidad, pero también están muy bien desarrolladas. En cambio las blancas siguen teniendo 3 piezas aquí todavía en la primera fila. Caballo E2 siguió la partida y alfil F5. Vemos unos rayos X hacia el rey, así que aquí Hikaru Nakamura lo retira, lo aparta de ahí de cualquier temilla de táctico, y caballo E6 siguió la partida con G4 atacando al alfil, lo llevaron a G6, pero mirad que ahora con H4 se pretende H5 y encerrar a ese alfil que estaría atrapado. Es por eso que aquí las negras abren con H6 para darle ahí un cobijo al alfil. Aquí siguieron con el desarrollo alfil G2, pero ese alfil todavía sigue estando torpe, está encerrado en su cadena de peones, mientras el alfil blanco está mucho más activo, las torres también. D4, avanzando el peón, y torre HD1 ya atacándolo. El ataque se viene ya sobre ese peón que prácticamente no tiene en defensa con tanta presión sobre él, así que lo deciden entregar en D3, C por D3 y caballo D4, poniendo el caballo delante del peón. Aquí capturan las blancas, caballo por D4, torre por D4. El alfil sigue estando muy inactivo, en cambio el alfil blanco está muy activo y ahora las negras están sometiendo ya a presión el peón aislado, por cierto, que le ha quedado a las blancas. Atacan con el rey a la torre, torre D8 doblando la torres, defendiendo a la torre, a la misma vez haciendo presión sobre el peón aislado, y aquí juegan H5 atacando al alfil, que se tiene que esconder como un caracol en su concha. Ahí le habían abierto ese agujerito para que se esconda. Alfil F1 defendiendo el peón, pero el alfil todavía está torpón. Pero de todas formas, esto es una obra maestra de defensa de Hikaru Nakamura, puesto que tiene mucha presión, tiene un peón de más, es verdad, aislado, con mucha presión de las negras, pero mirad que se está defendiendo muy bien y está creando unos muros de acero sobre la presión de Bachelet-Graf, que realmente tiene mucho ataque, porque también esta torre puede venir aquí a atacar al peón de F3, pero vamos a ver sobre todo cómo Hikaru Nakamura defiende toda su posición, y de la noche a la mañana de estar en una posición totalmente restringidas todas sus piezas, puede llegar a activarla, incluso queda mejor que Bachelet-Graf. Vamos a ver cómo se lo monta en esta partida. Lo hace con torre F4, atacando al feón ahí. Está sufriendo ya, lo defienden las blancas con alfil E2 y F5. Mirad cómo ahora Bachelet-Graf, con toda su actividad de piezas, quiere crear, digamos, desgarro en la estructura blanca para atacarla, pero se defiende muy bien, defiende las nuevas debilidades. Realmente es un crack Nakamura aquí en esta partida, defendiéndose y retorciéndose ante Bachelet-Graf. Aquí torre D7 y G5, ya Hikaru Nakamura empieza a tomar iniciativa para poder activar de alguna manera sus piezas. Torre H4, atacando al peón, que Nakamura lo devuelve para activar todas sus piezas. Mirad cómo lo hace. G por H6. Después de G por H6, D4 primero y torre por H5. Mirad que han capturado las negras el peón, pero ahora el peón de D ya no está sometido a tanta presión, por lo tanto ese peón es un peón pasado y puede llegar a crear muchas dificultades a las piezas negras en esta posición, porque después de alfil C4, mirad, la casilla de delante del peón ya está controlada por las blancas. Rey C7 jugaron, torre de G2 y ahora han activado las torres por la columna G con bastante iniciativa, porque la partida siguió con F4, alfil E6 atacando a esa torre. Atacó la torre a su vez al alfil, pero
torre G7. Mirad que clava la torre, ahora no puede capturar el alfil porque está clavada al rey, y evidentemente capturar esta torre es una muy mala jugada, no es lo que hizo aquí es rey D6 atacando al alfil con torre y rey, pero como os digo, capturar en G7 con la torre es muy mala porque viene un torre por G7 jaque, están atacando al alfil y van a perder pieza las negras. No sirve defender atacando al alfil a su vez, porque las blancas tienen la sencilla alfil G4 atacando a la torre y al alfil, y las negras están perdiendo material. Es por eso que aquí no capturan las negras la torre, sino que acercan el rey a D6 para amenazar al alfil. Aquí Nakamura captura torre por E7, rey por E7 y alfil C8 atacando ya la debilidad de los peones que están en las casillas del mismo color del alfil. Y este alfil sobre todo no puede defender esos alfiles. Aquí lo que hace es un intercambio bastante inteligente. Alfil por F5, esperando que las blancas capturen este peón y las negras podrían tener contrajuego. No lo hace Hikaru Nakamura y en cambio captura este alfil para dejar sin juego a las piezas negras. Mirad cómo lo hacen, lo vamos a ver porque primero quiero que veáis si capturan en G7, alfil por G7 es posible, pero digamos que las negras se activan mucho con torre H2, están tocando el peón A y a la misma vez están coordinando con el alfil en C2, torre y alfil, donde estarán atacando al rey y tomarán iniciativa y ataque. Es por eso que aquí no captura todavía Hikaru Nakamura, porque ve la continuación de alfil por F5, torre por F5, esa torre se queda con menos actividad, no entrando al juego, y ahora con torre G7 jaque, el rey se tiene que mover y la torre captura con total tranquilidad ese peón. Y vemos como ahora tienen un peón de más la blanca y mucha iniciativa con el peón pasado. Mirad cómo Hikaru Nakamura de poder defender con ese muro de piedra bueno, no un muro de piedra en sí, ¿no? La estructura del muro de piedra de la holandesa que conocemos, sino con una estructura muy fuerte, una defensa eficaz, y cómo ha pasado al ataque sin apenas pestañear. Ahora aquí ya hacen H5 intentando coronar y claro, no pueden perder las blancas tiempos atacando al rey y capturando porque ese peón corona. Así lo que hacen es acompañar con el rey también al peón D para su coronación. Sigue rey G6, D5, ahora es una carrera de peones a ver quién corona antes, H4, D6, H3, torre E7 y aquí Hikaru Nakamura lleva la torre a la columna E para parar al peón H. También Bachelet la lleva a F8 para parar al peón D y también a apoyar por la columna a su peón. Rey D5, torre H8 apoyando al peón, torre 1 intentando parar, y aquí hacen rey G5. Quizás no es lo más acertado, igual era mejor avanzar el peón, pero quieren acompañar con este rey y con la torre parar el peón blanco, que quizás sea el error del final porque siguió de D7, ese peón está a un paso de la coronación, lo intentó parar con torre D8, pero rey C6, digamos, defendiendo el peón, y ya después de rey H4 para apoyar al peón, llega la torre y las negras están prácticamente perdidas. De hecho están perdidas y aquí Bachelet se rinde porque, claro, si capturan la torre, coronan con dama y ganan la partida, y si capturan este peón, el peón H lo van a poder parar las blancas. Después de rey por D7 podría seguir rey G3 intentando coronar, pero torre H8 se puede sacrificar cuando quiera. Si rey G2 para acompañar al peón, viene este rey, se va a comer a este peón muy rápido y va a acompañar a la coronación al feón. Así que H2 podría seguir, rey E5, H1 coronando, torre por H1, rey por H1, y este rey se come el peón de F4, rey G2, y ahora ya con rey E4 el feón va a ser el campeón, coronando. Espero que os haya gustado esta partida que os he traído. Sigo trayendo partidas de este torneo, que ha habido partidas muy chulas. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Si ha sido así, apoyar el vídeo con un me gusta, dejarme un comentario, suscribiros si pasáis por aquí y no lo estáis. Y aquí os dejo otros 2 vídeos que os los recomiendo, así que id a verlos. Nos vemos ahí ahora mismo. Un gran saludo para todos, amigos.